problema número 3 nos dice, se considera la función esta de aquí, fijaros que es una función racional, y nos piden A, su dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados. En el apartado B, las asíntotas horizontales y verticales, si es que existen. C, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. D, los máximos y mínimos locales, si es que existen. Y por último, la representación gráfica de la función a partir de los resultados anteriores. Pues vamos a ir viendo cada uno de estos apartados y vamos a ir resolviéndolos. En el primer apartado nos pedía el dominio y los puntos de corte. Vamos a calcular primeramente ese dominio y fijaros que se trata de una función racional, ¿vale? Una función racional va a tener un dominio, va a existir para todos los reales, exceptuando en los puntos en el que el denominador, es decir, la parte de abajo, se anule, porque cuando dividimos un número entre 0, pues ese valor no existe. Por tanto, vamos a ver cuándo se anula el denominador y así podemos calcular este dominio, o sea, R menos esos puntos en donde aquí el denominador se anula. Por tanto, igualamos el denominador a 0 y obtendríamos esa ecuación de aquí. El 2 pasa dividiendo, nos queda la ecuación más simplificada y ahora directamente pues este menos 1 pasa al otro lado como más 1 y hacemos la raíz para despejar esa x y nos quedaría la raíz de 1, pero ojo que la raíz de 1 tiene dos valores, tiene dos signos, tiene el valor más menos 1, por tanto el dominio será todos los reales exceptuando en esos dos puntos donde se anula el denominador, es decir, todos los reales menos 1 y 1, ¿vale? Pues ya tendríamos calculado nuestro dominio. Luego esos dos puntos en donde se anula el denominador, vamos a avanzar un poquito, esos dos puntos donde el denominador se anula, fijaros que un número partido 0, eso es más o menos infinito. Teóricamente ahí puede haber asíntotas verticales, luego comprobaremos si son asíntotas verticales. Nos vamos a los puntos de corte y fijaros, puntos de corte con el eje X. Pues para los puntos de corte con el eje X, la I ¿cuánto vale? La I vale 0, por tanto, para calcular esos puntos de corte con el eje X, lo que hacemos es la I igualarla a 0. Es decir, lo que vamos a hacer es poner aquí un 0 y vamos a resolver esa ecuación que nos queda. Tenemos esta ecuación, todo esto que está aquí, todo lo que está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda la ecuación más simplificada. Y ahora pues simplemente despejar la x. El menos 5 pasa al otro lado como más 5 y este 4 que está multiplicando pues pasaría dividiendo. Y nos quedaría x igual a 5 cuartos. Pero recordar que nos están pidiendo un punto de corte. Los puntos siempre hay que darlos con una coordenada x y con una coordenada y. Por tanto, ese punto tiene como coordenada x 5 cuartos y la coordenada y es 0. Tenemos que darlo de esta manera, en forma de punto, acordaros. Ahora, puntos de corte con el eje y. Pues nada, con el eje y, la x, ¿vale? El eje y tenemos aquí, la x vale 0. Por tanto, pues nada, vamos a sustituir en la ecuación, en la función, vamos a sustituir aquí en la x, pues 0 y vamos a calcular la y. ¿Vale? Simplemente sustituimos en la x 0 y fijaros que nos da, esto nos da 0 y nos queda aquí menos 5, aquí esto nos da 0 y 2 por menos 1, menos 2. De manera que la y va, ¿cuánto vale? Menos 5 partido menos 2, que eso son 5 medios. Por tanto, el punto, ¿cuánto será? Pues valor de la x 0 y la y 5 medios. Ya tenemos ese punto también de corte. Por tanto, ya tenemos calculado el dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado B nos pide las asíntotas horizontales y las verticales. Vamos a empezar por las verticales porque cuando hemos calculado el dominio, hemos calculado unas posibles asíntotas verticales. Estos dos valores, x igual a menos 1 y x igual a 1, son posibles asíntotas verticales. Porque cuando sustituimos un valor de la x en la función
y en el denominador nos sale 0 y aquí arriba nos sale un número, ¿vale? Sabemos que aquí abajo nos sale 0. Lo que tenemos que comprobar es que arriba nos sale un número porque un número partido 0 es infinito, es más menos infinito. Por tanto, esa función se caerá o en picado hacia menos infinito o subirá en picado hacia más infinito y eso es lo que denominamos una asíntota vertical. Por tanto, tenemos que comprobar que al sustituir este x igual a menos 1 o este x igual a 1, en la función, en la parte de arriba nos da un número y aquí ya sabemos que nos da dividido entre 0. Pues tenemos que comprobar que aquí nos da un número y que no da 0 partido 0, porque si diera 0 partido 0 ya no sería asíntota vertical. Entonces, son posibles asíntotas verticales, vamos a ver si efectivamente lo son. Empezamos con x igual a menos 1, sustituimos en la función y fijaros que sí que es asíntota vertical porque nos da arriba en el numerador menos 9 partido 0, eso es una asíntota vertical. Un número partido 0 es infinito, más menos infinito, no sabemos si es más o menos, pero ya sabemos que es asíntota vertical. En x igual a 1 hay una asíntota vertical. Ahora si queremos profundizar un poquito más en esa asíntota y ver hacia dónde va, pues lo que vamos a hacer es, verás, si va hacia más infinito o menos infinito, lo que vamos a hacer es hacer los límites laterales, es decir, vamos a hacer el límite de la función cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, ¿vale? Y vamos a hacer también el límite de la función cuando x tiende a menos 1 por la derecha. ¿Qué significa eso? Pues lo que vamos a hacer es sustituir en la función en el valor de la x, pero únicamente en la parte de abajo donde teníamos ese 0, ¿vale? Pues vamos a sustituir un número que está a la izquierda de menos 1, un número próximo, y para el límite por la derecha, pues vamos a sustituir en ese denominador en donde teníamos ese 0, pues vamos a sustituir ese número que está a la derecha de menos 1 y que es próximo. Al sustituir en el límite, vamos a ver el signo final que nos dé, porque ese será el signo de ese infinito, ¿vale? Por tanto, primeramente vamos a sustituir en el de arriba, que este aquí, el límite por la izquierda, sustituimos ese menos 1,01, está al cuadrado, por tanto, menos 1,01 al cuadrado nos da positivo, este número va a ser más grande que menos 1, por tanto, nos sigue siendo positivo y positivo por positivo, pues ya tendríamos que aquí abajo en el denominador nos sale un número próximo a 0 positivo. Fijaros, como arriba teníamos el menos 9, pues menos 9 dividido un número positivo nos da negativo, por tanto ya sabemos el signo de ese infinito, sabíamos que nos daba infinito, pero no sabíamos si era más o menos. Ahora sí, ahora ya sabemos que es menos infinito, es decir, cuando yo me aproximo al valor menos 1 por la izquierda, pues la función va a ir aproximándose hacia menos infinito y va a caer de repente en picado a ese menos infinito. Sería esa asíntota vertical por la izquierda, iría para abajo. Ahora, cuando me aproximo por la derecha hacia menos 1, pues lo que vamos a hacer es sustituir ese menos 0,99, ya decimos en el denominador, fijaros, menos 0,99 al cuadrado, menos 1, nos va a salir un número negativo, porque esto es más pequeño que menos 1, al cuadrado incluso, y ese número negativo multiplicado por 2 sigue siendo negativo, fijaros, pues nos va a dar un número negativo próximo a 0. Eso lo podéis hacer con la calculadora y comprobarlo, ¿vale? Yo lo he puesto así directamente un poquito más reducido, pero podéis poner el número que os da, sería un número negativo, y fijaros que negativo por negativo nos da positivo. Por tanto, ya sabemos el signo de ese infinito. Sabíamos que iba hacia infinito, pero no sabíamos si era más o menos. Ahora ya sabemos que va hacia más infinito. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me aproximo por aquí, la función se va a ir subiendo, irá hacia arriba, hacia ese más infinito. Es decir, por aquí hacia abajo y cuando lo aproximo por la derecha hacia arriba hasta ese más infinito. Pues ya tenemos nuestra asíntota en x igual a menos 1, pues para x igual a 1 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sustituir la función para ver si me da ese número partido 0 y puedo decir si es asíntota o no. Sustituimos
y nos da otra vez un número partido 0. Por tanto, también podemos decir que es asíntota vertical. Por tanto, en x igual a 1 tenemos esa asíntota vertical. Ahora, pues profundizamos también un poquito más para ver si va hacia más, hacia menos infinito, ¿vale? Hacia dónde va, sabemos que va hacia infinito, pero no sabemos si es más o menos. Pues hemos puesto aquí más o menos, no lo sé. Sé que es asíntota, pero no sé hacia dónde va, si hacia arriba o hacia abajo. Para poderlo saber, pues hacemos los límites laterales. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función y límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función. Es decir, vamos a sustituir en el límite de la izquierda pues un número que está a la izquierda de 1 próximo y en el límite por la derecha pues un número que está a la derecha de 1 que también es próximo. Entonces, para este límite vamos a sustituir en la parte de abajo, en ese denominador donde tenemos el 0, ese 0,99, 0,99 al cuadrado menos 1 nos da negativo, y negativo por ese 2, pues nos sigue saliendo negativo, es decir, nos da un número próximo a 0 negativo. Ahora, negativo por negativo nos da positivo. Por tanto, cuando yo me aproximo por la izquierda, pues la función va a ir hacia más infinito, va a ir subiendo. Para el límite por la derecha, pues lo que hacemos es sustituir el 1,01. 1,01 al cuadrado menos 1, pues eso me sale positivo, multiplicado por 2 sigue siendo positivo. Y ahora, fijaros que menos por más, pues me sale menos infinito, me sale menos y por tanto menos infinito. Es decir, cuando me aproximo por aquí por la izquierda, pues vamos a ir bajando, bajando. Es decir, por aquí hacia arriba y por aquí hacia abajo. Otra cosa importante que vamos a ver, fijaros que cuando en x igual a menos 1, cuando yo voy recorriendo la función, fijaros que la función es, cuando me aproximo a menos 1 por la izquierda, es decreciente por aquí. Y cuando voy avanzando sigue siendo decreciente, por tanto, en este intervalo decreciente y decreciente. Sin embargo, en este tramo de aquí, fijaros que la función es creciente y sigue creciendo una vez he pasado ese 1. Eso también nos lo confirmará los intervalos de crecimiento y decrecimiento, nos tiene que coincidir todo, ¿vale? Pues nada, nos vamos al siguiente, a este mismo apartado, pero ahora sí haremos esas asíntotas horizontales. Pues vamos a calcular esa asíntota horizontal y para ello vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito y también cuando tiende a menos infinito. En las funciones racionales, estos dos límites suele coincidir el valor, suele dar únicamente una asíntota horizontal, pero hay que comprobar siempre por si acaso. Entonces, hacemos el límite primeramente cuando x tiende a infinito de nuestra función. Antes de sustituir ese infinito, pues vamos a quitar ese paréntesis, para ello pues multiplicamos 2 por x al cuadrado y 2 por menos 1 y nos queda así el límite. Y ahora sí sustituimos ese infinito en la parte de arriba, pues 4 por infinito menos 5, pues nos da infinito. Infinito al cuadrado nos da infinito multiplicado por 2, infinito menos 2, pues infinito. Infinito partido infinito, eso es una indeterminación. Y cuando teníamos ese tipo de indeterminaciones, lo que hacíamos era quedarnos, tanto en el numerador como en el denominador, quedarnos únicamente con los términos de mayor grado. Entonces aquí el término de mayor grado es este de aquí, grado 1. Aquí abajo el término de mayor grado es este de aquí, grado 2. Por tanto, nos va a quedar este límite de aquí. Fijaros que aquí podemos simplificar 4 y 2. Se pueden simplificar, 4 y entre 2 nos quedaría 2. Y luego fijaros que aquí tengo una x y una x al cuadrado, puedo simplificar x, se nos va con esta x al cuadrado y nos quedaría aquí abajo una x. Volvemos a sustituir ese infinito y nos da un número partido infinito, es 0. Un número partido un número muy grande siempre nos va a salir 0, ¿vale? Por tanto, ya podemos afirmar que tenemos una asíntota por el momento cuando x tiende a más infinito de y igual a 0. Vamos a comprobar para el límite cuando x tiende a menos infinito a ver qué nos da. Hacemos lo mismo, la parte de abajo, el denominador, pues vamos a simplificarlo, vamos a retirar ese paréntesis,
nos queda este límite y sustituimos ahora menos infinito. 4 por menos infinito es menos infinito, menos 5, pues nos sale menos infinito. Aquí 2 por menos infinito al cuadrado es infinito, porque menos por menos más, ¿vale? Menos 2, pues infinito. Nos queda en terminación también infinito partido infinito, lo voy a poner este signo aquí, ¿vale? Eso es una indeterminación, pues hacemos como antes, nos quedamos únicamente con los términos de mayor grado. Me voy a quedar con el grado, el término de grado 1 y el término de grado 2, fijaros como antes es igual. Simplificamos, 4 partido 2 nos queda 2, x partido ese x2 nos queda aquí la x abajo, y al volverse a sustituir, pues nos quedaría 2 partido menos infinito, un número partido infinito, ya sea más infinito o menos infinito, va a ser 0. Por tanto, en este caso, nos coinciden esos dos límites hacia más infinito y hacia menos infinito, y podemos decir que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0, es decir, en el eje x, ese eje x, eso es una asíntota horizontal. Pues nos pasamos ahora sí al siguiente apartado a ver qué nos pedían. En el apartado C nos pedían los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y en el apartado D los máximos y mínimos. Como para poder calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento necesitamos previamente conocer los posibles máximos o mínimos, pues vamos a calcular esos posibles máximos o mínimos primeramente. Y para calcular esos posibles máximos o mínimos, lo que hacíamos era derivar nuestra función. Fijaros que tenemos una función racional, en la que tenemos una función dividida a otra función, y acordaos que para hacer la derivada de dos funciones divididas, pues lo que hacíamos era la de derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y todo elevado al cuadrado. Pues vamos a aplicar esta misma fórmula a nuestra función y vamos a hacer esa derivada. Fijaros, derivada del de arriba pues sería la derivada de 4x es 4, la derivada de una constante es 0, por tanto la derivada del de arriba nos va a quedar 4. Lo tenemos aquí. Multiplicado por el de abajo, que es 2 por este paréntesis aquí, fijaros, simplemente lo he copiado, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Fijaros que abajo lo que tenemos es una constante, un número, pues ese número lo dejamos tal cual, y lo que vamos a hacer es la derivada de esa función, que la derivada de esa función es x al cuadrado menos 1, pues la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 1 es 0. Simplemente cuando tenemos un número que le damos a función, pues ese número se queda tal cual y lo dejamos multiplicando por la derivada de esa función, que nos ha dado 2x. Y la parte de abajo, todo elevado al cuadrado, pues nada, lo dejamos tal cual. Vamos a simplificar un poquito y fijaros que 4 por 2, 8, y aquí 2 por 2x, 4x. Y la parte de abajo, si aplicamos este cuadrado tanto al 2 como a la función, pues nos quedaría 4 y esta función pues elevada al cuadrado. Esta parte ya no la vamos a desarrollar más porque no nos va a hacer falta, y lo que vamos a ir simplificando es el numerador. Entonces vamos a ir quitando paréntesis, y para quitar paréntesis pues vamos a ir multiplicando, multiplicando. Fijaros, 8 por x al cuadrado, pues 8x al cuadrado, 8 por menos 1, menos 8, y luego 4x por 4x, nos quedaría 16x, pero tengo este signo delante negativo, pues menos 16x al cuadrado, y ahora 4x por menos 5, pues me quedaría menos 20x, pero como tengo también ese signo negativo, pues más 20x. Igual, vamos a agrupar términos. Fijaros que tenemos dos términos de grado 2, pues vamos a agruparlos y vamos a ordenar de mayor a menor grado. Entonces, menos 16x al cuadrado más 8x, pues nos da menos 8x al cuadrado. Y luego teníamos el 20x y luego el menos 8 que lo hemos copiado. Vamos a sacar factor común, porque se puede sacar factor común. Este paso no sería obligatorio, simplemente es para dejar ese polinomio un poquito más reducido, pero si no lo hacéis tampoco pasaría nada. Este paso, si lo dejáis tal cual, pues así estaría bien.
pero yo me he dado cuenta que se podía sacar factor común 4, es decir, voy a sacar de aquí del 8 un 4, pues divido entre 4 y saco ese 4 fuera, o menos 8 dividido entre 4 me daría menos 2, saco fuera el 4, 20 dividido entre 4 me daría 5, saco fuera el 4, y menos 8 dividido entre 4 me daría menos 8, entre 4 sería menos 2, y sacamos fuera ese 4, hemos sacado factor común de aquí, ese 4. Y ahora fijaros, como tengo aquí 4 y 4, pues simplifico y se me van esos dos 4 y al final la función derivada nos quedaría así. Pero si la dejáis así, también nos daría el mismo resultado, ¿eh? No pasa nada. Al final el resultado final sería el mismo. Yo he simplificado un poquito más, pero ya tendríamos nuestra derivada. Ahora, para calcular esos posibles máximos o mínimos, lo que hacíamos era igualar nuestra derivada a 0. Pues la igualamos a 0 y así tenemos una ecuación que vamos a resolver, ¿vale? Al igualar a 0 tenemos una ecuación, pues vamos a resolver esa ecuación. Fijaros, tenemos esta ecuación y aquí tenemos nuestro denominador que habíamos dicho. No hace falta desarrollarlo. ¿Por qué? Porque como luego íbamos a igualar a 0, fijaros, ahora todo lo que está dividiendo pasa multiplicando, por tanto se nos va y nos queda esa ecuación de segundo grado que vamos a resolver. Por tanto, aplicamos la formulita de la ecuación de segundo grado y fijaros, menos b, es decir, a la b le cambiamos el signo, b es 5, pues menos 5 más menos la b al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 2, por c, que es menos 2, ¿vale? Y todo dentro de la raíz, dividido 2 por a, que es menos 2, hemos dicho, y vamos a hacer esos cálculos. Esto se nos queda como menos 5, 5 al cuadrado nos queda 25, y aquí fijaros que vamos a hacer estas multiplicaciones de aquí, que sería menos por menos más por menos menos, nos quedaría siendo negativo, y ahora 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Dentro de la raíz nos queda 25 menos 16, esos 9, y la raíz de 9 nos quedaría 3. Y ahora pues vamos a obtener esos dos resultados. Y fijaros que menos 5 más 3 me queda menos 2, dividido entre menos 4, pues nos quedaría menos por menos más, pues un medio, simplificamos la fracción. Y luego menos 5 menos 3 me daría menos 8, dividido entre menos 4, también otra vez menos por menos más, y 8 dividido entre 4, pues nos da 2. Pues ya tenemos esos posibles máximos o mínimos, no sabemos si es un máximo o un mínimo. Para calcularlo, para saber si es un máximo o mínimo, vamos a obtener los intervalos de crecimiento. Pues nos vamos a ver esos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a necesitar nuestra función derivada, por eso la he copiado aquí. Y fijaros que representamos en la recta real pues esos dos valores que hemos calculado, pero además también tenemos que representar los valores en los cuales la función no existía, porque en los intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a tener que retirarlos, y para acordarnos y no decir mal los intervalos, los colocamos también, ¿vale? Entonces colocamos esos dos valores que habíamos calculado, el 1 medio y el 2, que son los posibles máximos o mínimos. No sabemos si es un máximo o un mínimo, uno será un máximo, el otro será un mínimo, pero no sabemos cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y también esos puntos donde la función no existía, que era el menos 1 y el 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sustituir en la función derivada valores intermedios de esos intervalos, ¿vale? Valores que estén por aquí, en la función derivada, y vamos a ver su signo. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1 vamos a sustituir menos 2. Entre menos 1 y 1 medio, 0. Siempre buscar valores que sean fáciles. Cuando no podamos, pues no se puede, pero siempre valores que sean lo más fácil posible de sustituir esa función. Ahora, entre 1 medio y 1, fijaros que 1 medio es 0,5 y 1, pues entre 0,5 y 1 nos toca un valor que sea con decimales, pues 0,75. Entre 1 y 2, pues 1,5. Y entre 2 y más infinito, pues vamos a sustituir ese 3. Vamos a sustituir esos valores en la función derivada y vamos a ver el signo. Si al sustituir esos valores la función derivada nos sale positivo, es que es creciente en ese intervalo.
Y si al sustituir esos valores en la función derivada, alguno de esos valores nos da negativo, pues será que en ese intervalo concreto es decreciente. Pues vamos al primero, fijaros, vamos a sustituir menos 2 y al sustituir menos 2, pues fijaros que aquí en la parte de arriba tendremos que hacer los cálculos. Nos sale aquí arriba, pues nos sale menos 8, menos 10, menos 2, eso nos sale menos 20, que es un número negativo, y abajo fijaros que no he llegado a sustituir porque fijaros que abajo de la función derivada tenemos un cuadrado. Eso siempre va a ser positivo, por lo tanto abajo siempre va a ser positivo, ¿vale? Para todos los intervalos que vamos a calcular ese signo, siempre el denominador en la función derivada va a ser positivo porque sustituyamos lo que sustituyamos al estar elevado al cuadrado, pues siempre positivo. Por tanto, negativo partido positivo, pues nos da negativo, es decir, nos sale decreciente en ese intervalo. Nos vamos al siguiente, vamos a sustituir el 0 y al sustituir el 0, pues esto se nos va, esto se nos va, nos queda menos 2 partido ese número positivo, pues menos por más, pues negativo, por tanto también es decreciente. Fijaros que aquí era donde teníamos esa asíntota, pues decreciente y decreciente. Vamos a sustituir el 0,75 y al sustituir el 0,75, fijaros que no he puesto el valor que sale porque realmente lo que me interesa es simplemente el signo. Me ha salido positivo, positivo por positivo es positivo y por tanto aquí en ese intervalo nos va a salir creciente. Seguimos con el siguiente, con el 1,5, sustituimos 1,5 en la derivada y también fijaros que al sustituir aquí arriba pues me ha salido un número positivo, positivo por positivo también me sale positivo, por tanto también es creciente. Nos vamos al 3, ya por último, y al sustituir el 3, fijaros que me ha salido en la parte de arriba pues un negativo, abajo siempre positivo, pues negativo por positivo nos da negativo, por tanto decreciente. Y ahora fijaros, si aquí baja y luego sube, hace como una especie de valle, eso es un mínimo. Y fijaros aquí, sube y luego baja, es como una montañita, eso es un máximo. Acordaos que eran nuestros posibles máximos o mínimos, era este 1 medio y este 2, pues ya sabemos que este 1 medio es el mínimo y este 2 es el máximo, ¿vale? Tenemos un mínimo en x igual a 1 medio y un máximo en x igual a 2. Pero ahora lo que tenemos que dar es esos intervalos de crecimiento y decrecimiento y fijaros que es decreciente desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, tenemos que cortar ahí porque en este punto no existe, fijaros, desde menos infinito hasta menos 1 sin coger ese menos 1, unión desde menos 1 hasta 1 medio, fijaros, es también decreciente. Y fijaros que este menos 1 no lo cojo porque no podemos cogerlo porque no existía la función en ese valor, ¿vale? Hasta 1 medio, unión desde, y vuelvo a bajar aquí en este intervalo, desde 2 hasta más infinito. Ahora, creciente, pues es creciente desde ¿qué? Pues desde 1 medio, fijaros, hasta 1, porque aquí tenemos que cortar porque este punto no existe, y sin coger ese 1, unión desde 1 hasta 2 sin coger ese 1 y ese 2 tampoco lo cogeríamos porque se trata de un máximo, es un punto crítico, es ahí ni sube ni baja, es ese máximo, ese mínimo, a esos no se cogen. Fijaros que todos los intervalos son abiertos, ¿vale? Pues ya tenemos nuestros intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya tenemos identificados dónde está colocado ese mínimo o ese máximo, pero para poderlo representar, acordaos que un mínimo y un máximo es un punto. Tenemos que dar de ese mínimo y ese máximo, pues la coordenada x, que ya la sabemos, pero también tenemos que dar la coordenada y. Y acordaos que para dar la coordenada y, lo que tenemos que hacer es sustituir en nuestra función original ese valor de la x. Entonces, nuestro mínimo estaba en 1 medio, en 0,5, pues lo que tenemos que hacer es sustituir en la función original ese 0,5 para calcular ese valor de la y tener ese punto, esa coordenada x y esa coordenada y. Siempre que sean puntos, acordaros, tenemos un valor de la x y un valor de la y. Por tanto, sustituimos ese 0,5 en la función, o ese 1 medio, ¿vale? Y al sustituir en la función, simplemente sustituir aquí,
me sale 2. Por tanto, el mínimo se encuentra localizado en 0,5 o 1 partido 2 y la i pues 2, ¿vale? Luego lo representaremos. Ahora el máximo, pues lo mismo, lo teníamos localizado en 2, en la x igual a 2. Para calcular ese valor de la i, pues sustituimos en la función original ese valor 2 y simplemente lo calculamos. Fijaros, al sustituir la función nos daría esto de aquí, nos da 3 partido 6, que eso es un medio, es decir, 0,5. Pues nada, ya tenemos un valor de la x y un valor de la y para poder representar. Tenemos el máximo en 2,05. Pues nos vamos ya al siguiente apartado. Ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ya tenemos los máximos y mínimos, también teníamos las asíntotas y también teníamos los puntos de corte. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado E nos pide ya la representación gráfica. Y fijaros que para hacer la representación gráfica pues tengo que tener a mano toda la información que hemos ido sacando. Las asíntotas verticales, la asíntota horizontal, los puntos de corte, tanto con el eje X con el Y, el mínimo, el máximo y esos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ir dibujando cada uno de estos apartados que hemos ido calculando y luego pues haremos la representación. Fijaros, lo primero que tenemos son las asíntotas verticales. Tenemos una asíntota vertical en X igual a menos 1, es decir, tenemos una asíntota vertical, una línea vertical en X igual a menos 1, pues nada, dibujamos ahí esa asíntota vertical. Luego teníamos otra asíntota vertical en X igual a 1, pues dibujamos esa línea vertical en X igual a 1. Y luego teníamos una asíntota horizontal, vamos a dibujar una línea horizontal en Y igual a 0, es decir, no hay altura, se encuentra situada esa asíntota horizontal justo sobre el eje X. Pues nada, lo dibujamos. Ya tenemos nuestras asíntotas. Nos vamos a los puntos de corte. Fijaros, punto de corte con el eje X, ¿vale? Vamos a poner un punto que estará situado sobre el eje X. Pues es el valor de la X 5 cuartos y la Y 0. 5 cuartos es igual a 1,25. Por tanto, ese punto de corte lo vamos a tener aquí, más o menos. Próximo al 1, ¿vale? Más o menos por ahí. Pues dibujamos ese punto de corte. Fijaros, ahí lo tenemos. Ahora, el punto de corte con el eje Y va a estar situado sobre el eje Y, ¿vale? Y fijaros que es el punto 0, la X0, por tanto está situado sobre el eje Y. Y la Y es 5 medios, que 5 medios es 2,5. Por tanto, va a estar aquí colocado, justo ahí, en mitad del 2 y del 3, pues lo dibujamos. Y ya tenemos esos dos puntos de corte. Nos vamos al mínimo. El mínimo está colocado en la X igual a un medio, es decir, X0,5 y la Y2, pues nada, X0,5 estaría por aquí, ¿vale? Y luego Y igual a 2, pues nos subimos hasta aquí arriba. Lo tenemos ahí, donde he puesto el punto rojo, pues nada, lo dibujamos. Ahí está ese mínimo. Ahora el máximo lo tenemos colocado X2 y Y un medio, es decir, X2 y la Y 0,5. Pues aquí X2 y la altura 0,5, pues más o menos por aquí lo dibujaríamos. Pues nada, lo dibujamos y ya tenemos ese mínimo y ese máximo. Y ahora ya sí que tenemos ya esas asíntotas dibujadas, esos puntos que nos va a servir para ir dibujando esa función, ya los tenemos los puntos de corte, tanto máximos y mínimos y puntos de corte, pues ahora sí que nos vamos a dibujar la función siguiendo estos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fijaros, nos dice de menos infinito hasta menos 1 es decreciente. Yo voy a pensar, pues, bajo para abajo hasta aproximarme a la asíntota vertical. No, así estaría mal, porque si yo bajo desde aquí, estoy cortando al eje X y no hay punto de corte ahí, por tanto, tengo que seguir la asíntota horizontal, voy siguiéndolo sin llegar a cortar ese eje X porque no hay punto de corte. Vamos bajando y a medida que nos aproximamos a esa asíntota vertical, pues va a caer más en picado hacia ese menos infinito. Por tanto, haría esto de aquí y bajaría para abajo. Ahora, sigue decreciendo desde X igual a menos 1 y X igual a 0,5, es decir, va a ir decreciendo y fijaros que aquí tenemos unos puntos que nos indica un poquito por dónde va a ir pasando la función. Decrece desde esta asíntota
vertical desde -1 hasta, fijaros, hasta 0,5, hasta llegar a ese mínimo. Por tanto, lo dibujamos. A partir de aquí, fijaros que esto es un mínimo, por tanto, a partir de aquí tendré que volver a subir, que es ese intervalo de crecimiento, ¿vale? Es desde 0,5 hasta 1, hasta llegar ahora a la asíntota vertical, a la siguiente asíntota, pues ahora va a subir de manera que tenemos aquí el mínimo. Baja y luego sube. Pues lo dibujamos. Y ahora ya nos queda de aquí hasta el máximo, fijaros que si llega aquí al máximo, vamos a ver desde 1 a este x igual a 2, pues fijaros que desde ese 1, lo tenemos aquí, hasta 2, también es creciente, por tanto, va a ir creciendo, viene de la asíntota vertical desde menos infinito, va subiendo, llega a este punto, lo pasa, corta el eje X y luego llega a ese máximo, ¿vale? Entonces dibujaríamos por ahí hasta llegar hasta el máximo. Y a partir del máximo, para que sea máximo, tiene que hacer un anillo, por tanto, a partir de ahí tendrá que bajar. Y fijaros que bajará, pero no podemos atravesar ese eje X porque no hay punto de corte, sino que va a ir bajando y a medida que se aproxime al eje X, que es un asíntota horizontal, pues lo hará cada vez más despacito sin llegar a tocarlo y se irá hacia menos infinito. Ahora esto de aquí, porque fijaros que ahí teníamos una asíntota horizontal y no había punto de corte. Y ahora sí ya tendríamos representada nuestra función y ya la tendríamos este ejercicio acabado y nos iríamos al siguiente.